Mirá la super promo que nos traen nuestros amigos de Provincia Net Pagos. Podés ganar 10.000 pesos y sin moverte de tu casa. Te cuento cómo. Ingresás en www.provincianet.com.ar, pagás ARBA o cualquiera de tus facturas y ya estás participando. ¿Viste qué fácil? Consultá bases y condiciones en la web. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 116. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? Buenas tardes, amigos. Buena semana para todos. En el episodio 116 nos vamos a ocupar de una elección en la región. Hay diferentes procesos electorales que se estuvieron viviendo en la región. El más importante de todos, obviamente, fue el de Bolivia, con el contundente triunfo del MAS y el regreso, no de Evo Morales, pero sí de las candidaturas que promovía Evo Morales al poder. Después otra elección que fue muy, pero muy importante fue la elección de la posibilidad de habilitar una constituyente plena en Chile, a propósito de las manifestaciones y el estallido social que se produjo hace un año atrás, pidiendo una reforma profunda a la Constitución promovida en el año 1980 por el dictador Augusto Pinochet. También están las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Ese es un punto aparte, cuestionamientos varios que va a haber con respecto a la elección en Venezuela. Y están las llamadas, lo que sería en términos políticos, se podría interpretar de esta manera, las elecciones de mitad de término en Brasil, que no son elecciones parlamentarias porque no se renuevan los parlamentos, ni la Cámara de Representantes, ni el Senado, que se hace junto con la presidencial, sino que son las elecciones municipales, en un modelo bastante parecido a lo que sucede en países como Francia, en donde las elecciones municipales se realizan un mismo día para todo el territorio nacional. Son las elecciones municipales en Brasil, a mitad de lo que sería el mandato presidencial de Jair Bolsonaro. Bueno, las elecciones son este domingo, deberían de haber sido en octubre y fueron postergadas por un acuerdo político producto de la pandemia del COVID-19. Bueno, el resultado de las elecciones, claramente, más allá de la cuestión electoral, va a tener un sentido político, porque generalmente las elecciones municipales en Brasil obran como suelen obrar las elecciones de mitad de término en un mandato presidencial, como una suerte de plebiscito. Me gusta, no me gusta, le fue bien a los candidatos de Bolsonaro, le fue bien a los candidatos de otros partidos políticos. Bueno, vamos a tratar en este episodio de hacer un panorama. Brasil tiene más de 3.500 municipios, no nos vamos a ocupar de todo, pero sí nos vamos a ocupar de las ciudades más emblemáticas de Brasil. Obviamente San Pablo, Río, Porto Alegre, para nombrar algunas, y también en la ciudad de Salvador, que estamos hablando de, juntas con Minas Gerais, son las ciudades más populosas y más importantes de Brasil. ¿Y qué impacto puede llegar a tener? Bien, primera cuestión, el partido de Bolsonaro no va con candidatos propios, porque Bolsonaro fue electo presidente por un partido, luego se fue de ese partido, está formando un partido nuevo, y el partido nuevo Bolsonaro necesita cumplir ciertos plazos legales como para poder presentarse. Bueno, eso no va a pasar. Esto no quiere decir que Bolsonaro no participe a través de terceros o de aliados del proceso electoral. Vamos a arrancar por la ciudad más importante de Brasil, si les parece, Cuchu, Totó, que es la ciudad de San Pablo. Bueno, dale. Daniel, el primer registro que me hace eso me hace acordar a la elección del 2001 de Fernando de la Rúa. ¿Te acordás? Cuando la alianza que venía de la crisis que había tenido con la salida de Chacho Álvarez y demás, llega una elección sin candidatos propios en algunos distritos y más allá de sin candidatos de su partido en algunos casos, como recuerdo particularmente Capital Federal, donde el candidato era Terraño,
ni los candidatos del oficialismo hacían oficialismo, defendían al gobierno. Es la pregunta que ya te anticipo respecto a Bolsonaro, si esta cuestión del partido, ahora lo vas a desmenuzar, si la cuestión del partido es solo formal o también hay una especie de que está medio solo y nadie se hace cargo del bolsonarismo. Recuerdo yo que de la Rúa, sin ir más lejos, fue también Alianza por la República, ¿no? En ese momento ya estaba Cavallo como ministro de Economía, ¿no? Bueno, el partido de Bolsonaro se llama Alianza por Brasil y el partido todavía no cumplió los requisitos legales como para poder presentarte. Esto quiere decir, por eso yo lo he dicho también en otros podcasts, los medios opositores, que son la mayoría, por lo menos en los medios gráficos a Bolsonaro, algunos ironizan y ponen Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y entre paréntesis, como en el manual de estilo de la prensa gráfica, ustedes que vienen de ahí lo conocen, tienen que poner el partido, ponen sin partido. Y la verdad que todavía no tiene un partido que pueda participar. Esto, primera conclusión, Bolsonaro, directamente el partido de Bolsonaro no va a participar del proceso electoral. También es cierto que Bolsonaro, desde que comenzó a participar en política en 1989, formó parte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Alianza por el Brasil, es el 10º partido en el cual participa Bolsonaro. Vamos a San Pablo. San Pablo tiene un intendente joven, llamémoslo de centro, Bruno Cobas, que está, según las encuestas, está primero en intención de votos, con el 32%, tuvo una leucemia y en un momento tuvo COVID, ni más ni menos. O sea, pasó un momento bastante preocupante durante la pandemia. Y es hoy el hombre que está en un nivel de expectativa como para poder reelegir en San Pablo con el 32% según las encuestas. En Brasil le da mucha importancia a las encuestas. De hecho, el Ibope es una empresa de origen brasilero. Y cada vez que se presenta una encuesta o de Ibope o de Datafolia, que son las dos empresas dedicadas al estudio de opinión pública en Brasil, me animaría a decir que casi que se para el país, digamos. Obviamente estoy exagerando, pero realmente se produce, es como una novedad política, es como cuando acá se da a conocer el número del INDEC. Recordemos que el sistema para elegir en Brasil es un sistema para todos, para presidente, para gobernadores y para prefeito, para todos cargos ejecutivos, es el mismo sistema, que es balotage mitad más uno. O sea, no hay ninguna fórmula aritmética, ni 10%, ni diferencia, ni más de 40, nada. Si no obtenés la mitad más uno, tenés que ir al balotaje. Lo cual la elección no obra, de ahí quería contarles esto, obra como una especie de paso, en lo que sería para nosotros unas pasos. Ordena diferentes grupos que podrían llegar a ser aliados eventualmente en un gobierno, en una alianza electoral, van separados porque saben que tienen la instancia del balotaje como para poder unirse. Y esto se verifica de alguna manera en San Pablo. ¿Por qué? Según los estudios de opinión pública, los tres que estarían en condición de entrar al balotaje es Bruno Cobas. Yo descontaría de que entraría al balotaje. Bruno Cobas hizo, entre comillas, una prefeitura, una gestión correcta. El tema es quién va al balotaje con Bruno Cobas. Y ahí hay dos candidatos. Uno es Celso Russomano, un ex conductor de televisión que hacía un show que se llamaba Aquí Ahora, dedicado a las denuncias sobre las cuestiones de derecho del consumidor, que forma parte del Partido Republicano. El Partido Republicano en Brasil es el partido de la Universal. La Universal es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una iglesia pentecostal evangélica muy poderosa en términos económicos, en términos mediáticos en Brasil. Ya lo hemos dicho acá varias veces, pero es la propietaria de la segunda cadena de televisión en Brasil, que es la red de Record. Un país donde la televisión abierta sigue siendo muy importante. Muy importante. En ese sentido, les pido que hagan una diferencia de lo que ocurre aquí en la Argentina, donde la televisión abierta ha perdido mucho terreno frente a las redes sociales, el cable y demás. Bueno, en Brasil todavía perdió terreno, pero sigue siendo muy, pero muy importante la televisión abierta. Entonces, en San Pablo es Bruno Cobas, con 32% de los votos. Lo interesante es que ya las encuestas le dan a Guilherme Boulos del PSOL, el partido solidario, que sería el partido de izquierda, es un partido claramente de izquierda. Guilherme Boulos es un psicólogo de clase media alta, que es el líder del movimiento Sin Techo, sería la versión urbana del movimiento Sin Tierra. De Brasil. Y Guilherme Boulos es psicólogo, se fue a vivir a un barrio de la periferia, a un barrio, lo que llamaríamos acá en Argentina, un barrio popular, y muchos los indican como
el posible sucesor de Lula. Y acá quiero hacer un paréntesis como para entender. Ustedes recordarán, a los oyentes del podcast, Cuchu, Totó, recordarán el momento en el cual recibió la orden de detención Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Estaba en San Bernardo de los Campos, que es el conurbano de San Pablo, en la sede del sindicato metalúrgico, en el ABC Paulista, dio un discurso en un camión, ¿no? No sé si recordarán eso, y en un momento, en un discurso que fue muy emotivo, fue el último discurso, después fue detenido, estuvo 1 año y 8 meses detenido, le levanta el brazo a 2 personas. Uno de los que le levanta el brazo, en lo cual muchos interpretaron, y por eso lo digo ahora, que fue como una especie de traspaso de mando en vida, digamos. Uno de los que levanta el brazo es Guilherme Boulos, el que está hoy en la posibilidad de ingresar en el balotaje en San Pablo. Pero Boulos no va como candidato del PT. De hecho, el PT tiene un propio candidato, que si se confirman los estudios de opinión pública, le va a ir muy mal, que se llama Gilmar Tato, quien fuera ministro de Transporte de Dilma Rousseff. Pero quiero recordar ese episodio de Lula, donde le levanta el brazo a Guilherme Boulos y le levanta el brazo a Manuela Dávila, de la cual nos vamos a encargar en minutos, nada más para hablar del tema de Manuela Dávila. Ustedes van a entender que yo saldré de esta más fortalecidos, con mayor convicción e inocencia, porque yo quiero probar que ellos fueron los que cometieron un crimen político de perseguir a un hombre que tiene 50 años de historia política. Y les agradezco. No tengo cómo pagar la gratitud, el cariño y el respeto que ustedes tienen y que han dedicado a mí durante todos estos años. Le quiero decirle a Manuela y a Guilherme, a ustedes dos, para mí es motivo de orgullo pertenecer a una generación que está viendo nacer a 2 jóvenes disputando el derecho de ser presidente de la República de este país. Por eso, compañeros, un gran abrazo. Tengan la certeza, este cuello aquí no se baja. Mi madre hizo un cuello bajo para no bajarlo, porque yo voy con la cabeza erguida y voy a salir con el pecho inflado porque voy a probar mi inocencia. Un abrazo, compañeros. Muchas gracias. Un beso, pueblo brasileño. Muchas gracias. Este es un detalle importante. Y Boulos están siendo separados, con la vieja idea de poder unirse en el balotaje. Eso te iba a preguntar. ¿Está, de alguna manera, está instalada de facto la idea de que luego confluyen? Digamos, funciona casi como una primaria. Sí, y exactamente. El que está mejor se alinea, digamos, detrás del candidato más votado de los dos. Claramente, uno infiere que el comportamiento del electorado va a ser eso. Yo creo que lo que está sucediendo, porque Boulos está creciendo en las encuestas, que ese comportamiento probablemente se adelante, que los que consideran que los votantes de Gilmar Tato, para dar un ejemplo, terminen votando a Guilherme Boulos en la primera vuelta y no esperar al balotaje. Algo que es un comportamiento que está teniendo en muchos lugares. El PT está presentando candidatos donde le está yendo mal y donde muchas veces el comportamiento del electorado se está anticipando. Después nos vamos a ocupar de Río de Janeiro y vamos a entender un poquitito eso. Pero la noticia podría llegar a ser que en San Pablo el balotaje puede ser entre Bruno Covas, que es del PSDB, es un detalle que no dije, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, los famosos tucanos, el partido socialdemócrata brasilero, o se autoperciben como socialdemócratas, de Bruno Covas y Guilherme Boulos. Ahí se va a definir, porque Russomano es el candidato de Bolsonaro. Acá hay que ver si el candidato de Bolsonaro llega al balotaje en San Pablo o se queda fuera del balotaje. Con la interpretación que puede llegar a tener eso, claramente, ¿no? Si queda fuera del balotaje, se va a interpretar como una derrota de Bolsonaro. Vamos ahora a Río de Janeiro, si les parece bien. Río de Janeiro... Te puedo hacer una pregunta por el tema de San Pablo, por ahí me equivoco, ¿no? Era fuerte el PT, ¿no? El PT era... Sí, un detalle que yo me olvidé, gracias por la pregunta, porque es muy interesante. La candidata a vice de Guilherme Boulos, vos la vas a recordar, a Alfredo, Pablo, es Luisa Erundina, quien fue la primera prefeita electa del PT en San Pablo. Hoy es una señora mayor, grande, pero es un símbolo. Es una
vamos a ponerla casualmente con un tema contemporáneo, es una figura que ocupa más o menos el lugar de Pino Solanas, digamos, ¿no? Una persona que es muy amplia de alguna manera. Pino Solanas lamentablemente no llegó a ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, y es la candidata a vice de Guillermo Boulos. El PT gobernó 3 veces la ciudad de San Pablo, con Erundina, con una sexóloga que hablaba en televisión llamada Marta Suplicy, que luego fue diputada federal, que votó a favor del impeachment de Dilma Rousseff y que era, me cuentan a mí, la candidata inspectore de Lula. Lula quería que vaya Marta Suplicy. Y después el tercer candidato fue Fernando Haddad, que también era un candidato que tenía inspectore de Lula. Fernando Haddad fue el tercer prefecto de la historia de San Pablo, perteneciente al PT. Hoy el PT, Gilmar Tato, no estaría en condiciones de llegar. Pero hay un voto, llamémoslo, de izquierda progresista en San Pablo, que todo indicaría que iría hacia Guillermo Boulos. Guillermo Boulos no es alguien que produzca mucho rechazo en los sectores medios altos. Y no se lleva consigo la marca del antipetismo, digamos. Por eso tiene la capacidad de acumular. Hay que ver qué pasa con Russomano. En el caso de Río de Janeiro tiene un intendente ahora, un prefecto que se llama Marcelo Crivella. Es un pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, es del Partido de los Republicanos, el mismo partido de Russomano, el partido de la Iglesia Universal. Está en una situación muy complicada. Río de Janeiro realmente es una ciudad que está tomada por las milicias, que para explicarlo brevemente, las milicias serían como las milicias en Estados Unidos, son como los parapoliciales, por el narcotráfico y por los grupos evangélicos pentecostales. Ese es el poder de Río de Janeiro, que han logrado un nivel de inestabilidad política muy grande. ¿Qué serían las milicias? Paramilitares. Los narcos. Paramilitares. ¿A quiénes responden? Responden a los grupos policiales, militares retirados. Ajá. Es muy fuerte el tema ese de los policías y los militares participando en política. Es un elemento muy importante. De hecho, ahora voy a hacer una mención a ese tema para que ustedes entiendan. Les pongo un asterisco para entender. Les pongo ahí una llamada a los argentinos. El tema Bernie ya llegó en Brasil hace mucho tiempo. Bueno, en Río de Janeiro, Crivella, según los estudios de opinión pública, podría llegar al balotaje o podría quedarse afuera del balotaje. El primero, que va a salir primero, y yo creo que tiene todas las chances de ser el próximo intendente de Río de Janeiro, es Eduardo Paes, del partido de los demócratas, del DEM, que es un partido de centro-derecha, digamos. El segundo, según los estudios de opinión pública, es Crivella, con 15 puntos. Y el tercero, o la tercera, es una excomisaria que se llama Marta Rocha, que es del PDT, que es el partido históricamente centro-izquierda de Leonel Brizola, es el partido que hoy integra Ciro Gómez. Es un partido supuestamente de centro-izquierda que está poniendo a una delegada. Se llama, los comisarios en Brasil tienen que tener como requisito ser abogados, muchos de ellos son civiles, y es una excomisaria que se llama Marta Rocha, que es candidata de un partido de centro-izquierda, que todo indicaría que para mí hay altas chances de que vaya al balotaje. La candidata del partido que hoy integra Ciro Gómez. El PT llevó una candidata que se llama Benedita Silva, que es una mujer de la periferia, de la favela, negra, que es una histórica militante del PT, que en los estudios de opinión pública la coloca muy afuera de la posibilidad de entrar al balotaje, con 9 puntos. Esto es lo que ocurre en el caso de Río de Janeiro. Crivella tiene pocas chances de reelegir. Para mí es una gestión pésima, la gestión de Crivella. Y Río de Janeiro, como les contaba recién, es un lugar que tiene mucha inestabilidad política. Garotinho, que era un gobernador preso, Sergio Cabral, preso, Witzel, que es el último gobernador destituido. O sea, es un lugar donde es un gran agujero negro la inestabilidad política del estado de Río de Janeiro. Estoy hablando de gobernadores, no de prefectos, digamos. Es un lugar muy complicado. En Porto Alegre, haciendo referencia a esa imagen del día que Lula recibió la orden de detención, que le levantaba el brazo a Guillermo Boulos, que puede entrar al balotaje en San Pablo, como les contaba recién. La otra mano se la levantó a Manuela Dávila, que es del
PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que es candidata a prefecta en el estado de Porto Alegre. El estado de Porto Alegre es un estado gaúcho importante, forma parte de un distrito como Río Grande do Sur, muy importante, históricamente bastante afín al PT, digamos, también es uno de los lugares donde... históricamente, ¿no? Es histórico, ¿no? Del PT, Porto Alegre. Exactamente. Bueno, Manuela Dávila, joven, muy militante, fue la candidata vice de Fernando Haddad en el proceso electoral del año 2018. Está en todos los estudios de opinión pública, está muy arriba. 27% en los estudios de opinión pública. Ahí Manuela Dávila va en alianza, es la candidata del PT también. Ahí se armó un frente y va como candidata del PT. Otros candidatos son de otros partidos más de derecha, pero todo indicaría que Manuela Dávila estaría en condiciones de llegar al balotaje. Hay que ver si después logra de alguna manera ser electa. Eso es una posibilidad, pero bueno, habrá que esperar el resultado final. Y después, les había dicho anteriormente los fenómenos de exmilitares y expolicías participando de los procesos electorales. Bueno, sin ir más lejos está el ejemplo máximo de Jair Bolsonaro. Y el PT no es ajeno a eso. El Partido de los Trabajadores no es ajeno a eso. De hecho, en San Pablo, la candidata del PT es una ex policía militar que se llama Denise. De hecho, su nomenclatura en la participación en la campaña es Mayor Denise. Se presenta por su cargo dentro de la estructura de la policía militar. Es formada en psicología, es maestra en desarrollo y gestión social de la Universidad Federal de Bahía, doctora además en estudios interdisciplinares sobre la mujer, y es la candidata del PT a la prefectura de Salvador. El estado de Bahía está gobernado por el PT, pero la ciudad de Salvador está gobernada por el DEM, que es un partido de centro izquierda. En resumidas cuentas, es muy probable que este resultado electoral no sea muy bueno para Jair Bolsonaro, especialmente si sus candidatos no llegan al balotaje o ganan los principales estados. Estaría perdiendo Río de Janeiro, que es como el bastión de la familia Bolsonaro, es el lugar donde él desarrolla su carrera política, digamos, él fue siempre diputado por ese estado. Estaría la derecha moderada, socialdemócrata, estaría reteniendo San Pablo, y la otra conclusión que se puede sacar, si se verifica esta información, es que la izquierda podría llegar a estar haciendo una buena elección, no así el PT, anticipando de alguna manera un escenario en vistas a la elección presidencial de 2020, que un poco las elecciones de mitad de mandato terminan de preconfigurar lo que puede llegar a suceder en una elección más adelante. Sobre este punto, una información. Hace 2 meses se produjo la primera reunión privada, cara a cara, de cuerpo presente, entre Luis Ignacio Lula da Silva y Ciro Gómez. Ahí, en ese encuentro, o en la solución, o en lo que pueda salir de ese encuentro, muchos interpretan que está la llave para que la centroizquierda, o la izquierda, o el nombre que le querramos poner, pueda tener una oferta electoral expectante en vistas a la próxima elección presidencial. Sería salvando las diferencias, porque ningún país es igual al otro, como el encuentro entre Cristina Fernández y Alberto Fernández, o el encuentro entre Cristina Fernández y Sergio Massa, digamos. La posibilidad de que vuelvan a confluir. Hay muchas heridas, hay que decir que hay muchas heridas, como las había acá también, hay que decirlo. Te puedo hacer una pregunta vinculada con el tema del PT para tratar de entender un poco el tema de los liderazgos y de Lula, ¿no? Porque la descripción que haces es, digamos, como que el PT solo ya no estaría en condiciones de ser una fuerza dominante. Y vos encontrás, qué sé yo, Cristina se recompuso y pasó a ser líder del bloque político que hoy es gobierno, con una estrategia determinada. Evo Morales también en Bolivia, hasta Correa también en Ecuador.
¿Qué pasa con Lula en Brasil? Por ahí te estoy preguntando así, no, por ahí no hay una respuesta definida, pero es como que me llama la atención, porque es un liderazgo muy fuerte, muy popular. En todos los estudios de opinión pública, en las encuestas, el candidato opositor que obtiene mayor cantidad de votos sigue siendo Luis Ignacio Lula da Silva. A ver, por eso yo hice mucha referencia, Alfredo, a la imagen esa que podemos reconstruirlo a través del audio, cuando Lula se entrega ante el pedido de la justicia y las referencias que hace a Manuela Dávila y Guillermo Boulos. O sea, si Manuela Dávila llega al balotaje y se queda con la intendencia de Porto Alegre, es un triunfo también de Lula, en alguna manera, y Guillermo, porque ahí armó un poco la sucesión. El PT tiene un serio problema interno. El PT tiene un serio problema interno, tiene tensiones internas, donde está Gleisi Hoffmann, que es la presidenta del PT, es una lulista más pura, fue a la asunción de Maduro, para poner un dato, digamos, para entender, defiende Venezuela, la línea más clásica del PT, y después hay otra corriente, que es la corriente que encabeza Fernando Haddad. Y se supone que Lula está como en el vértice conduciendo todo eso. Fernando Haddad es una persona un poco más, es un profesor universitario, paulista, que es más afín a la clase media y demás. El PT no logró resolver de alguna manera esa discusión. Y recordemos otro detalle que no pasa aquí en la Argentina, Alfredo, es que el PT está imposibilitado de jugar su carta más valiosa en términos electorales. O sea, Lula no se puede presentar a la elección por una ley promovida por su propio gobierno, que es la ley de ficha limpa, que no tenía que tener condenas por delitos para ser candidato. O sea que para la próxima tampoco podría. No se puede presentar en el próximo proceso electoral. Por ahora no está en condiciones de hacerlo eso. Después se puede producir algún tipo de reforma. Y nadie va a querer hacer esa reforma. Bueno, lo puede habilitar la Corte Suprema de Justicia. También es cierto que la misma Corte lo metió en cana, la misma Corte lo sacó. Las Cortes Supremas tienen mucha capacidad de entender los diferentes momentos políticos de un país y demás. Pero en resumidas cuentas, el proceso electoral, creo que depende cómo salgan estas principales ciudades, se puede llegar a afirmar que Bolsonaro puede obtener un resultado no positivo a sus intereses si pierde Río de Janeiro, si no participa del balotaje en San Pablo y si la izquierda puede recuperar Porto Alegre, para dar un caso. Así que ese es un resultado que puede llegar a tener un impacto en la región. Esperemos al lunes a ver cómo finalmente terminan estos resultados. Lo que sí se podría anticipar es, por lo menos si se confirma todo esto, Bolsonaro no va a tener muchos motivos como para festejar, y quizás también se puede llegar a interpretar la idea de que la centroizquierda o la izquierda empieza a recuperar terreno, como está pasando en Bolivia, como se prevé que puede llegar a pasar en el mes de febrero en Ecuador y demás. Bueno, esto fue Truco Gallo. Hasta la próxima, Cucho Sayat. Un abrazo grande para todos. Hasta la próxima, Pablo Totó Ibáñez. Nos volvemos a ver en el próximo episodio. Saludos, señores. Buena semana. Buena semana para todos. Chao, chao. Coordinación: Marcelo Figueroa. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.